Hola, soy Dayana, la madre de Emma. Hola, buenos días, Dayana. ¿Puedes compartir con nosotros cómo fue la historia del nacimiento de Emma? Claro que sí, bueno, recibir a Emma fue algo inesperado porque la recibimos mucho antes de tiempo. Ella nació de 24 semanas y fue una mezcla de muchas emociones. Hubo tristeza, incertidumbre, pero a la vez también hubo esperanza, como fe en que todo iba a salir bien. Y pues verla a ella en la incubadora tan pequeñita, llena de tubos, monitores sonando, cables, fue algo difícil, pero bueno, ella es muy fuerte, los bebés prematuros son muy fuertes, entonces uno se tiene que llenar de esa fortaleza que ellos tienen. Y con esa fortaleza también los hacemos más fuertes a ellos, entonces bueno, es un camino difícil, pero no imposible de pasar. Entonces, aquí vamos adelante. ¿Cómo te hace sentir como madre de la niña el tomar parte en la prevención de infecciones, sabiendo que estás ayudando además de forma activa, como ahora haciendo piel con piel con ella? Bueno, me hace sentir una parte fundamental en ella porque ya sé que no soy solamente espectadora, sino que también ayudo mucho al equipo médico a prevenir esas infecciones. Sé que el contacto piel con piel, el plan canguro, les ayuda mucho a ellos en su sistema inmune, entonces ayuda a fortalecer su respiración. La leche materna también es parte fundamental porque tiene anticuerpos, defensas, entonces todo esto ayuda. Aparte de todas las recomendaciones del equipo médico, lavarse las manos, usar todo el material de manera correcta, entonces todo esto ayuda, somos un equipo, entonces me hace sentir una parte fundamental en este proceso. Claro que sí. Todos ayudamos. Eso Sí, es un equipo. somos un equipo. Nosotros y nosotros. Sí. Venga, Emma, cariño. ¿Quiere hablar? Dayana, antes de que Emma estuviese aquí en la unidad, ¿sabías de la existencia de la resistencia antimicrobiana? La verdad, no tenía ni idea de eso. Para mí es algo totalmente nuevo. Aquí en la unidad aprendí sobre la resistencia antimicrobiana y no sabía lo peligroso que era que un pequeño no responda a estos antibióticos, a estos medicamentos. Por eso es tan importante seguir las recomendaciones del equipo médico. Todo esto lo hemos aprendido aquí. Los pediatras, las enfermeras, todos nos han enseñado a cómo ayudar y contribuir para que esas infecciones, bacterias, pues no se propaguen y no pasárselas a nuestros pequeños. Entonces es muy importante seguir todas las recomendaciones. Y bueno, para terminar, ¿qué consejo le darías a los padres que no han empezado su experiencia aquí con su niño? Bueno, que no pierdan la esperanza, que hay muchas familias también pasando por esta situación, no somos los únicos, no estamos solos, que cualquier duda que tengamos le preguntemos al equipo médico, que confiemos en el equipo médico que está haciendo lo mejor para que nuestros pequeños estén bien y bueno, que también tengamos muchos contactos con nuestros pequeños, que le hablemos, le cantemos, que participemos activamente en todo lo que ellos necesiten, no dejar el contacto piel con piel. Bueno, la leche materna es oro, entonces para las madres que pueden extraer, si tengan la fortuna pues de alimentar a sus bebés, que lo hagan porque es lo mejor que puede haber. Y pues también hay un plan para las madres que quizás no pueden, no tienen la facilidad de sacar su leche, pues también hay un plan de donantes, entonces pueden acceder a esos planes y todo esto, entonces participar el equipo médico y nosotros los padres y todo irá bien y que no pierdan la esperanza, que es un camino largo, pero va a ser muy bonita la recompensa y paso a paso, cada esfuerzo, cada paso que un pequeño, así sea muy pequeñito, es muy significativo, entonces que todos contribuimos a esto. Pues muchísimas gracias. Vale. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias.